Hola amigos, ¿cómo están? Pues hoy una nueva entrega de los cuentos de hadas de los hermanos Grimm. En esta ocasión tocó, yo creo que uno de los clásicos más conocidos de estos hermanos, La Sirenita. Ya lo hemos visto en versiones, en muchísimas versiones, pero yo creo que una de las más conocidas, además de quizás esta original, es la versión de Disney que da para estas películas, ¿no? Que por lo menos mucha gente de mi generación ha visto y las vio desde estos cassettes de VHS y demás, que eran de verdad un verdadero, valga la redundancia del término, una verdadera joya. Que bueno, crecimos con ellas, estamos súper apasionados de ellas. Entonces, este cuento no solo lo voy a dejar en este canal, en este su canal, para que lo tengan disponible para esta lectura compartida, para esta escucha, sino que también lo voy a poner voy a esperar una dinámica, que se logre una dinámica con alguien muy, muy especial para mí en mi cuenta de Facebook. Entonces, les agradezco mucho. Vamos a comenzar. La lectura se va a dar en dos partes. Así que estaría subiendo la siguiente parte o la segunda parte dentro de 8 días. Así que comencemos. Allá lejos, en medio del mar, el agua es azul como los pétalos de la centaura, puro como el cristal más transparente, pero tan profundo que sería inútil echar el ancla, y habría que apilar una cantidad infinita de campanarios, los unos sobre los otros, para medir la distancia del fondo a la superficie. Pero no vayáis a creer que este fondo se compone tan solo de arena blanca. No, allí crecen árboles y plantas maravillosas y tan flexibles que que en el menor movimiento de agua los hace agitarse como si estuvieran vivos. Todos los peces, grandes y chicos, van y vienen entre las ramas como los pájaros en el aire. En el lugar más profundo se encuentra el palacio del rey del mar, cuyos muros son de coral, las ventanas de hermoso ámbar amarillo y el tejado de conchas que se abren y se cierran para recibir el agua o para expelarla. Cada una de estas conchas cierran perlas tan brillantes, con la menor de ellas haría la gloria de la corona de una reina. Desde hacía varios años el rey del mar era viudo y dirigía a su casa su anciana madre. Era una mujer espiritual, pero tan orgullosa de su nobleza que llevaba 12 ostras en la cola, mientras que los grandes personajes ostentaban, solo 6. Merecía elogios por los cuidados que prodigaba a sus 6 nietecitas, las princesas del mar, todas ellas encantadoras. Sin embargo, la más joven era aún más hermosa que las otras. Tenía la piel tan suave y diáfana como el pétalo de una rosa, los ojos azules como un profundo lago. Pero no tenía pies, al igual que sus hermanas, su cuerpo terminaba en una cola de pez. Las princesas se pasaban el día jugando en las grandes salas del palacio, donde las flores vivas crecían sobre las paredes. Cuando se abrían las ventanas de ámbar amarillo, los peces entraban por ellas como entrar en nuestra casa las golondrinas, y comían de la mano de las princesas que los acariciaban. Frente al palacio había un gran jardín, con árboles de un azul oscuro o de un rojo fuego. Sus frutos brillaban como el oro, y las flores, agitando sin cesar sus tallos y sus corales, parecían pequeñas llamas. El suelo se comprendía de arena blanca y fina, y una claridad azulada, maravillosa, que se derramaba por todos lados. Hubiera hecho creer que se estaba en el aire, en medio del celeste firmamento, con el cielo por encima y por debajo. Los días de calma se podían divisar el sol, semejante a una florecilla de púrpura, derramando la luz de su cáliz. Cada princesita tenía en el jardín su pequeño terreno, que podía cultivar según su gusto. Una le daba la forma de una ballena, otra de una sirena, pero la más joven hizo el suyo redondo como el sol, y no plantó en él nada más que flores rojas como él. Era una niña extraña, silenciosa y reflexiva. Mientras sus hermanas jugaban con diferentes objetos procedentes de los barcos naufragados, ella se entretenía adornando una hermosa estatua de mármol blanco que representaba un joven encantador, colocada bajo un mágico sauce llorón color de rosa, que la cubría de una sombra violeta.
Su mayor placer consistía en escuchar narraciones sobre el mundo en que viven los hombres. Siempre estaba rogando a su vieja abuela que le hablase de los barcos, de las ciudades de los hombres y de los animales. Lo que más extrañaba es que en la tierra las flores exhalen un perfume que no tienen bajo el agua del mar, y que los bosques fuesen verdes. No podía imaginarse cómo los peces cantaban y saltaban entre los árboles. La abuela llamaba peces a los pajaritos, sin lo cual no lo hubiera comprendido. Cuando hayáis cumplido los 15 años, dijo la abuela, se os dará permiso para que subáis a la superficie del mar y os sentéis sobre una roca al claro de luna para ver pasar los grandes barcos. Entonces veréis también ciudades y bosques. Al año siguiente, la mayor de las hermanas iba a alcanzar sus 15 abriles, y como no había más que un año de diferencia entre cada hermana, la más joven tenía que esperar aún 5 años para salir del fondo del mar y ver cómo son las cosas en nuestro mundo. Pero se prometían entre sí contarse las maravillas que vieran en su primera salida, pues su abuela nunca hablaba bastante, y había tantas cosas que ardían por saber. La más curiosa era indudablemente la menor. A menudo, durante la noche, permanecía cerca de la ventana abierta, tratando de penetrar con sus miradas el espesor del agua azul que los peces agitaban con sus aletas y sus colas. Alcanzó también a ver la luna y las estrellas, pero le parecían muy pálidas y considerablemente aumentadas por el agua. Cuando las velaba alguna nube negra, sabía que era una ballena que nadaba sobre ella o un barco cargado de hombres. Ciertamente esos hombres no sospechaban que una encantadora sirenita tendía debajo de ellos sus manos blancas hacia el casco del navío. Llegó así el día en que la princesa mayor alcanzó sus 15 años y subió a la superficie del mar. A su regreso traía 1000 cosas que contar. ¡Oh!, decía, qué delicioso es contemplar, tendida el claro de la luna sobre un barco de arena, en medio del mar tranquilo, las orillas de la gran ciudad, cuyas luces brillan como centenares de estrellas, escuchar la armoniosa música, el son de las campanas de la iglesia y todo ese bullicio de hombres y de vehículos. ¡Ah! Con cuánta avidez la escuchaba su hermanita. Todas las noches, de pie ante la ventana abierta, mirando a través de la enorme masa de agua, soñaba con la gran ciudad, con su bullicio y sus luces, y creía oír redoblar las campanas al lado de ella. Al año siguiente, la segunda de las hermanas obtuvo permiso para subir. Sacó la cabeza del agua en el momento en el que el sol se ponía, y la magnificencia de este espectáculo le hechizó en gran sumo. Todo el cielo, dijo a su regreso, parecía de oro, y la belleza de las nubes sobrepasaba todo lo que se puede imaginar. Pasaban delante de mí rojas y violetas, y en medio de ellos volaba hacia el sol, como un largo velo blanco, una bandada de cisnes silvestres. Yo también quise nadar hacia el gran astro rojo, pero desapareció súbitamente, y la rosada claridad que teñía la superficie del mar y las nubes desapareció al momento. Luego llegó el turno de la tercera hermana. Era la más audaz de todos. Por lo tanto, remontó el curso de un ancho río. Vio admirables colinas cubiertas de viñedos, castillos y caseríos en medio de soberbios bosques. Escuchó el canto de los pájaros y el calor del sol la obligó a zambullirse varias veces en el agua para refrescar su rostro. En una bahía encontró una multitud de chiquillos que jugaban y se bañaban. Quiso jugar con ellos, pero huyeron asustados y un animal negro, era un perro, se puso a ladrar tan terriblemente que el miedo se apoderó de ella y volvió sin perder el tiempo a alta mar. Pero nunca pudo olvidar los soberbios bosques, las verdes colinas y los niños que sabían nadar aunque no tuviesen cola de pez. La cuarta hermana, que era menos atrevida, prefirió permanecer en alta mar y dijo que ese era el lugar más hermoso, donde la vista se extendía a varias leguas y en donde el cielo se abovedaba con una gran campana de cristal encima del agua. Divisaba de lejos navíos, apenas más grandes que una gaviota. Las alegres delfines hacían piruetas y las colosales ballenas arrojaban chorros de agua por las ventanas de la nariz. Le tocó el turno a la quinta hermana. Su cumpleaños cayó precisamente en invierno. Por eso vio lo que ninguna de sus hermanas había podido ver aún. El mar tenía un tinte interesante verde. Y por doquier nadaban, con caprichosas formas, montañas de hielo, brillantes como piedras preciosas. Cada una de ellas, decía la viajera, parece una perla más gruesa que los campanarios que construyeron los hombres.
Se había sentado en una de las más grandes, y todos los navegantes se desviaban del lugar en que ella estaba abandonando su larga cabellera al capricho del viento. Por la noche, una tormenta cubrió el cielo de nubarrones. Brillaron los relámpagos y estallaron los truenos, mientras que el mar, negro y agitado, elevaba las grandes masas de hielo, haciéndoles relumbrar a la roja luz de los relámpagos. En todos los barcos fueron arriadas las velas y por doquier reinó el terror, pero ella, tranquilamente sentada sobre su montaña de hielo, miró caer los zigzagueantes rayos sobre el mar reluciente. La primera vez que una de las hermanas salía fuera del agua, estaba siempre encantada con las nuevas cosas que contemplaba, pero cuando había crecido y podía subir cuanto quisiera, el encanto desaparecía, y al cabo de un mes ya tenía nostalgia y decía que abajo era mucho más bonito, y que nada valía tanto como la casa de uno. A menudo, las 5 hermanas, cogiéndose del brazo, subían a la superficie. Tenían voces más encantadoras que la de cualquier criatura humana, y si por casualidad alguna tormenta les hacía creer que un navío iba a naufragar, nadaban delante de él, entonando magníficos cantos sobre las bellezas del fondo del mar, invitando a los marineros a visitarlas. Pero estos no comprendían las palabras de las sirenas y nunca pudieron contemplar las magnificencias del fondo, pues en tanto se hundía el barco, los hombres se ahogaban, y solo los cadáveres llegaban al palacio del rey del mar. Cuando al anochecer las hermanas cogidas del brazo subían a la superficie, la más joven se quedaba sola al lado de la ventana, siguiéndolas con la mirada, y sentía ganas de llorar. Pero una sirena no tiene lágrimas, y por eso su corazón sufre más. Oh, si tuviera 15 años, decía. Siento ya cuánto me gustará el mundo de arriba y los hombres que lo habitan. Llegó el día en que cumplió 15 años. Vas a marcharte, le dijo su abuela, la vieja reina madre. Ven, te ataviaré como a tus hermanas. Y posó sobre sus cabellos una corona de lirios blancos cuyos pétalos eran cada uno la mitad de una perla. Luego hizo aplicar a la cola de la princesa 8 ostras grandes para designar su alto rango. ¿Qué daño me hacen?, dijo la sirenita. Hay que sufrir para ser hermosa, replicó la anciana reina. Sin embargo, la doncella hubiera rechazado todo ese lujo con mucho gusto, y aún la pesada diadema que oprimía su frente. Las rojas flores de su jardín le sentaban mucho mejor, pero no se atrevió a hacer comentarios. «Adiós», dijo, y ligera como una burbuja atravesó las aguas. Cuando apareció su cabeza en la superficie del mar, acababa de ponerse el sol, pero las nubes brillaban todavía como rosas de oro, y las estrellas vespertinas centellaba en medio del firmamento. El aire era suave y fresco, y en el mar reinaba absoluta calma. Cerca de la sirenita había un barco de 3 palos. Solo tenía una vela desplegada a causa de la calma reinante, y los tripulantes estaban sentados sobre las pertigas y las jarcias. Resonaban sin cesar cantos y música, y al acercarse la noche encendieron 100 farolitos de diferentes colores colgados de las cuerdas. Se hubiera creído contemplar las banderas de todos los países. La sirenita nadó hasta la ventana de la gran sala, y cada vez que la elevaba el agua, veía a través de los cristales transparentes muchos hombres magníficamente ataviados. El más hermoso de todos era el joven príncipe de largos cabellos negros, de unos 16 años de edad. Aquel día era su cumpleaños, y para celebrar su aniversario tenía lugar la fiesta. Los marineros bailaban en cubierta, y cuando se mostró el joven príncipe, dispararon 100 cohetes, apareciendo una claridad semejante a la del día. La sirenita tuvo miedo y se zambulló en el agua, pero pronto volvió a surgir, pareciendo llover entonces sobre ella todas las estrellas del cielo. Jamás había visto un fuego artificial semejante. Grandes soles giraban, peces de fuego hendían los aires, y todo el tranquilo y puro mar relucía. Sobre el barco se podía distinguir hasta la menor cuerda, y aún mucho mejor a los hombres. ¡Oh, qué hermoso era el joven príncipe! Estrechaba la mano a todos, hablaba y sonreía a cada uno mientras los músicos enviaban en la noche sus acordes armoniosos. Pasaba el tiempo, pero la sirenita no pudo cansarse de admirar el bajel y el hermoso príncipe. Ya no brillaban las linternas y habían cesado los cañonazos. Sucesivamente se desplegaron todas las velas y el navío avanzó rápidamente sobre las olas.
La princesa se puso a seguirlos sin separar un instante los ojos de la ventana. Pero pronto empezó a agitarse el mar, las olas crecían y grandes nubarrones se amontonaron en el cielo. Relumbraban los relámpagos a lo lejos. Se preparaba una terrible tempestad. El buque se balanceaba en medio de su veloz carrera, pero el mar impetuoso. El buque se balanceaba en medio de su veloz carrera sobre el mar impetuoso. Las olas, al levantarse como grandes montañas, ora lo hacían deslizarse entre ellas como un cisne, ora lo elevaban hasta su cima. Al principio la sirenita tomó gusto a este viaje tan accidentado, pero cuando el barco, sufriendo violentas sacudidas, empezó a crujir, cuando de repente el palo mayor se quebró como una caña y el barco se inclinó de costado, mientras el agua penetraba en él, comprendió el peligro, y ella misma tuvo que cuidarse de las vigas y otros restos que se desprendían del buque. La obscuridad crecía por momentos y no veía absolutamente nada. Otras veces los relámpagos le hacían visible los menores detalles de esta escena. La agitación había llegado a su colmo en el navío. ¡Otra sacudida! Se partió completamente y ella vio cómo engullía el mar profundo al joven príncipe. Llena de alegría, creyó que iba a bajar a su morada, pero se acordó que los humanos no pueden vivir en el agua y que por consiguiente llegaría muerto al palacio de su padre. Entonces, para salvarlo, atravesó nadando las vigas y los tablones esparcidos sobre el mar, y a riesgo de dejarse aplastar se zambulló profundamente bajo el agua varias veces. De esta manera, llegó hasta el joven príncipe en el momento que sus fuerzas comenzaban a abandonarlo, y cerraba ya los ojos, próximo a morir. La sirenita sostuvo su cabeza encima del agua, y se abandonó en él al impulso de las olas. Al amanecer había tornado la calma, pero ya no quedaba nada del navío. Un sol rojo, de perpetrantes rayos, parecía llamar la vida sobre las mejillas del príncipe, pero sus ojos permanecían cerrados. La sirenita estampó un beso sobre su frente y retiró los cabellos mojados. Le encontró un parecido con la estatua de mármol de su jardincillo y deseó fervientemente que viviera. Pasó entre la tierra firme, cubierta de altas montañas azules en cuya cima relumbraba la nieve blanca. Al pie de una colina, en medio de un soberbio bosque verde, se extendía un pueblo con una iglesia o un convento. Fuera de las puertas se elevaban altas palmeras y en los jardines crecían naranjos y limoneros. Al mar formaba allí una pequeña bahía, alargándose hasta una roca cubierta de arena blanca y fina. Fue allí donde la sirena depositó al príncipe, teniendo cuidado de colocarle la cabeza alta y de presentarla a los rayos del sol. Pronto empezó a repicar las campanas de la iglesia y una cantidad de muchachos apareció en uno de los jardines. La sirenita se alejó nadando y se escondió detrás de algunas rocas para observar lo que pasaría con el pobre príncipe. Al poco rato, una de las jóvenes pasó delante de él. Pareció asustarse al principio, pero se repuso enseguida y corrió a buscar personas que prodigaron al príncipe toda clase de cuidados. La sirena lo vio volver en sí y sonreír a todos los que le rodeaban. Solo a ella dejó de sonreír, ignorando que lo había salvado. Luego, cuando vio que lo conducían a una gran casa, se zambulló tristemente y regresó al palacio de su padre. Siempre había sido silenciosa y reflexiva, pero de ese día lo fue más aún. Sus hermanas le preguntaron qué había visto allá arriba, pero no contó nada. Muchas veces por la tarde o por la mañana regresó al mar en el que había dejado al príncipe. Vio madurar los frutos de los jardines, vio fundirse la nieve sobre las altas montañas. Pero no vio al príncipe y regresaba cada vez más triste al fondo del mar. Allí, su único consuelo era sentarse en su jardincillo y rodear con sus brazos la hermosa estatuilla de mármol que se parecía al príncipe, mientras sus flores, olvidadas, descuidadas, se arrastraban por los caminos como un lugar salvaje, entrelazaban sus largos tallos en las ramas de los árboles, formando así sus bóvedas espesas que obstruían la luz. Por fin, esta existencia se le tornó insoportable. Le confió todo a una de sus hermanas, quien lo contó inmediatamente a las demás, pero solo a ellas y a algunas otras sirenas que no lo repitieron nada más que a sus amigas íntimas. Sucedió que una de estas últimas, habiendo visto también la fiesta que se celebró en el navío, conocía al príncipe y sabía del lugar en el que estaba situado el palacio. «Ven, hermanita», dijeron las otras princesas, y entrelazando los brazos sobre los hombros, se elevaron en fila al mar ante el palacio del príncipe. Este palacio estaba construido con piedras brillantes, amarillo claro,
Conducían a su interior grandes escaleras de mármol, lo mismo que al jardín. Varias cópulas doradas brillaban sobre el tejado, y entre las columnas de las galerías habían estatuas de mármol que parecían animadas. Las magníficas salas estaban adornadas de cortinas y de tapices incomparables, y los muros recubiertos de sus grandes pinturas. En la gran sala, el sol llegó a través del techo de cristal a las plantas más raras que crecían en un gran estanque debajo de varios surtidores. Desde entonces la sirenita vino muy a menudo a este sitio. De noche como de día se acercaba a la costa y hasta se entreveía a sentarse debajo del gran balcón de mármol que proyectaba su sombra bastante lejos de las aguas. Desde ahí contemplaba el claro de la luna al joven príncipe que se creía solo. A menudo, al son de la música, pasó delante de ella en un rico navío empavesado, y los que divisaban su velo blanco entre los verdes juncos la tomaban por un cisne con sus alas desplegadas. Asimismo, oía a los pescadores elogiar al joven príncipe, y entonces se felicitaba por haberle salvado la vida, aunque él lo ignorase completamente. Su afecto por los hombres crecía de día en día, y también de día en día deseaba más elevarse hasta ellos. Su mundo le parecía más extenso que el suyo. Sabían atravesar el mar con sus navíos, trepar por las altas montañas más allá de las nubes, gozaban de inmensas selvas y de verdes campos. Al no poder satisfacer toda su curiosidad, sus hermanas, interrogó a su vieja abuela, que no conocía muy bien el mundo superior al cual llamaba, a justo título, el país sobre el mar. Si los hombres no se ahogan, preguntó la princesa, ¿viven eternamente? ¿No mueren como nosotras? Naturalmente, contestó la abuela, mueren, y su existencia hasta es más corta que la nuestra. Algunas de nosotras vivimos hasta 300 años. Luego, al cesar de existir, nos transformamos en espuma, pues en el fondo del mar no hay tumbas para recibir los cuerpos fallecidos. Nuestra alma no es inmortal, como la muerte, todo ha terminado. Somos una de las cañas verdes, una vez cortadas no vuelven a reverdecer jamás. Los hombres, al contrario, poseen un alma que vive eternamente, que vive después de que su cuerpo se haya cambiado en polvo. Un alma que se lleva a través del aire diáfano hasta las estrellas que relucen. Y de la misma manera en que nosotras nos elevamos desde el fondo de las aguas para contemplar el país de los hombres, ellos se remontan a deliciosos lugares, inmensos e inaccesibles a nosotros. Pero, ¿por qué no tenemos nosotras también un alma inmortal?, preguntó la sirenita, afligida. Gustosa cambiaría los centenares de años que me quedan de vida por una persona humana, aunque solo fuese un día, un participar luego del mundo celeste. Y bueno, vamos a dejar hasta aquí esta primera entrega. Está bien, bien padre, es la versión original. Así que los espero para la siguiente entrega y ver cómo termina. Muchas gracias.